Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 28 de enero, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando hoy día con nuestra lectura habitual, retomamos ese segundo libro de Samuel y leemos el capítulo 11, versículos 1 al 4, 5 al 10 y 13 al 17. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde, salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios. Vemos en ese momento la caída brutal a la que ha llegado David, una caída tremenda. Es impresionante cuando venimos haciendo la lectura del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, y hemos contemplado, ¿no?, la historia, cómo el pueblo ha pedido en primer lugar tener un rey para ser como los demás pueblos. Cómo el profeta Samuel se ha molestado por esto y Dios ha dicho: no, vamos a darles al rey. Me están rechazando a mí, pero les vamos a dar al rey. Y les dieron al rey Saúl. Y después de que Saúl se fuera en contra de los preceptos del Señor, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Ha sacado a David de ser un humilde pastor, el más pequeñito, para ungirlo y convertirlo en el rey de Israel. Lo ha cuidado y ha quitado de su camino, como Dios mismo le ha recordado a David, a Saúl, y por eso ha podido llegar a ser el rey de Israel,
aquel que tenía que efectivamente, llegar hasta ese gobierno de Israel. Pero, ¿qué ha ocurrido ahora? Ahora ha caído en la seducción de la lujuria. David ha entrado en la guerra contra los amonitas, pero se ha quedado en Jerusalén. Y al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio y vio una mujer que se estaba bañando. Y al verla, se emociona. Le viene todo ese pensamiento lujurioso. Manda a preguntar quién es y le contestan inmediatamente: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías. Y Urías es uno de sus hombres, uno de aquellos que está peleando en ese momento la guerra. Y sin embargo, David se olvida de todo y manda unos criados a buscarla para tener relaciones con ella, con tal suerte de que queda embarazada. Mira qué profundo es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque en esta historia vemos cómo efectivamente aquel que ha sido enormemente bendecido por el Señor no significa que deje de pecar. No significa que esté libre de la tentación, libre de caer en el pecado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante ¿por qué? Porque nuestro Señor nos ha mandado estar siempre vigilantes. Siempre vigilantes. Qué bonito y qué importante. Siempre estar vigilantes. Siempre vigilando. Bueno, mira, cuando nosotros vemos al gran rey David, aquel que ha visto la mano poderosa de Dios, aquel que ha visto cómo Goliat cayó frente a él, aquel que ha visto cómo Saúl, a pesar de todo su poder, no pudo matarlo, aquel que ha recibido del Señor la promesa de que bendecirá a su casa, bendecirá a sus hijos, bendecirá su descendencia, ha recibido tantas bendiciones y sin embargo se enfrenta a la tentación y cae. Y entonces entendemos. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes. Ninguno de nosotros puede decir: no, yo ya no caigo en ningún pecado. No, yo ya estoy libre de pecado. En ningún momento de nuestra vida, además. En ningún momento de nuestra vida. Por eso siempre tiene que ir la prudencia por delante, siempre tiene que ir gobernándonos la prudencia. ¿Qué hace David frente al pecado que ha cometido? Enterándose que Betsabé ha quedado embarazada, envía un mensaje para que Urías, su esposo, venga, y arma toda una farsa de querer informarse de lo que está sucediendo y que no sé qué. Y dice: bueno, esta noche anda y descansa en tu casa. ¿Qué pretende David? David lo que pretende es que Urías vaya y tenga relaciones con su esposa, de tal manera que ese niño que va a nacer parezca que es de él y que no tenga ningún problema. Pero Urías no está dispuesto a ir con su esposa porque está en la guerra y quiere permanecer con sus compañeros soldados. Al día siguiente, David, enterándose de esto, todavía busca más. Lo invita a comer y a embriagarse y lo envía a su casa. Pero de nuevo Urías no va a su hogar. Oye, es dramático porque no se trata solo de haber caído en el pecado. No se trata solo de haber caído en la tentación, sino de no querer aceptar las consecuencias del pecado. Esto es lo que vemos en la mentalidad del mundo hoy. Oye, cuando nosotros nos enfrentamos al tema del aborto, al final, ¿qué es lo que vemos? Vemos esto. Vemos exactamente esto. Yo quiero vivir mi vida y tomar mis decisiones, pero no quiero asumir la responsabilidad de mis acciones. Esto es lo que estamos enseñando en el mundo hoy. Por eso
es que la libertad que predica el mundo es una libertad tan mala. En verdad no es libertad, porque ahí donde no hay la responsabilidad, no hay verdadera libertad, hay esclavitud. Hay una tremenda esclavitud y una esclavitud al pecado. Yo quiero ser libre, sí, yo quiero ser libre. Bueno, lo lógico en la libertad, el precio de la libertad, es la responsabilidad. Yo tengo que ser responsable de mis actos. David no quiere ser responsable de sus actos. Y esto va en escala, en escala. Primero el engaño, primero la mentira, primero buscar la manipulación del otro. ¿Y a dónde lo conduce? A que, ya que no han resultado mis planes, entonces lo manda a matar. Pero lo manda a matar, además, de una manera cobarde, de una manera extremadamente cobarde. ¿Por qué digo de una manera extremadamente cobarde? Porque ni siquiera lo manda a matar directamente ni lo mata él, que igual sigue siendo terrorífico, pero además con la cobardía de querer ocultar su asesinato. Lo manda a la primera línea de batalla y le ordena a su general que lo dejen solo. Tal vez diciendo, no, es que yo no lo mandé a matar, lo que pasa es que lo mandé por delante. Esa típica excusa, ese típico modo perverso de pensar, ¿no? Para no querer asumir la responsabilidad de nuestros actos. Para no querer asumir la responsabilidad. Y efectivamente Urías muere en batalla. ¿Y qué ha ocurrido entonces? Que David queda libre de Urías. Ahora, ¿a dónde nos va a conducir esta historia? Y esto es lo más bello. Bueno, ese hijo que va a tener con Betsabé será Salomón, el gran rey Salomón, que pedirá sabiduría al Señor, el encargado de construir el templo. Y la promesa del Señor se mantendrá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, en vez de haber rechazado a David, mantiene firmemente su promesa? En primer lugar, porque Dios no actúa como los hombres. Porque Dios cumple su palabra. Y es interesantísimo ver cómo de ese hijo, surgido de una aberración tan grande como es el adulterio, de un pecado tan profundo, dejándose llevar por la lujuria, pero además de un hijo que ha causado el precio de la sangre del esposo de Betsabé, de Urías. Dios va a seguir sacando bienes. Cuando escuchamos hoy en día, bueno, pero un hijo de la violación es terrorífico. Claro, la violación es terrible. La violación es un pecado terrible, terrorífico, pero no significa que el fruto sea el terrible. No significa que el hijo sea el terrible. No significa que el hijo es el responsable y que tiene que convertirse además en la víctima. Ese es el gran desorden del pecado, del cual nosotros tenemos que escapar y huir. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada
Crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Continuando entonces con esa lectura del Evangelio de San Marcos, entramos en lo que se llaman las parábolas del reino. Fíjate cómo el día de ayer ya veíamos al Señor enseñando en parábolas, enseñándole a la multitud, el día antes de ayer, con esa parábola de la semilla que es regada la palabra de Dios. Y al continuar con esas enseñanzas a la multitud, siempre en parábolas, ahora empiezan estas parábolas del reino. ¿Con qué se parece, a qué se parece el reino de los cielos? Es lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Vuelve el Señor a tomar esta imagen de la siembra. Qué precioso es darnos cuenta de cómo el Señor toma esas imágenes del campo, esas imágenes de la naturaleza, esas imágenes de los ciclos de la vida, esas imágenes de lo que es la creación, porque la creación ya nos habla de Dios. Uno puede contemplar la creación y darse cuenta de esa existencia de Dios. Pasan los días, pasan las noches y sin que sepa cómo esa semilla germina y crece. Ha empezado el Señor con esa parábola de la semilla que cae. Ahora explica cuál es el proceso de la semilla. Miren, la palabra se siembra. ¿Y cómo ocurre que crezca en el corazón del hombre aquella palabra que ha recibido? Esa acción es invisible. Esa acción no la ves. Esa es la acción que va realizando Dios en cada uno de los corazones, si es que los corazones se lo permiten. Germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. El reino de los cielos no es algo prefabricado. El reino de los cielos sigue el flujo de la creación, de los ritmos que ha creado Dios. Qué bonito es darnos cuenta que el reino de los cielos, por tanto, no es algo que yo puedo prefabricar. ¿A qué me refiero con prefabricar? Bueno, piensa, por ejemplo, cuando una persona no tiene paciencia, cuando no entiende que las cosas en la vida se dan con el tiempo. Se dan con el tiempo, no de manera inmediata. Y que una persona tiene que saber andar con el tiempo. Que los frutos yo no los voy a ver enseguida. Cuando yo me enfrento a la mentalidad del mundo actual, me voy a enfrentar a una mentalidad inmediatista. Una mentalidad que quiere todo de manera inmediata. Ya. ¿Y qué peligro es? Lo vemos, por ejemplo, con los niños, lo vemos con los jóvenes, que han sido criados en una mentalidad inmediatista, que no saben esperar. Y claro, aquel que no sabe esperar cree que la vida funciona así, y eso es una gran falsedad. La vida no funciona de manera inmediata. No hay nada en esta vida que sea inmediato. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Y hay que saber efectivamente esperar. Va creciendo. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. La historia de la humanidad se resume en esta historia del reino. ¿En qué consiste la historia de la humanidad? Que Dios ha sembrado. Y hay un proceso de crecimiento de esa siembra. Es la historia de la salvación, como Dios efectivamente ha escogido a uno, a Abraham, a uno, una semillita.
Y de ahí ha partido el pueblo de Dios. Y poco a poco, a lo largo de los años, Dios ha ido formando ese pueblo hasta llegar a la plenitud de los tiempos para la venida del Hijo del Hombre. Y así sigue ahora el devenir, la historia de la iglesia en el mundo, anunciándose la palabra. Y entonces llegará el tiempo de la cosecha. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta parábola? Además, des en cuenta que hay un tiempo de inicio y un tiempo de término. Llegará el tiempo de la cosecha. Aquel que pretende quedarse en este mundo y aquel que pretende poner todo su corazón en las cosas de este mundo, bueno, simplemente es un loco. Es un loco. ¿Por qué? Porque no se va a quedar en este mundo. Y porque nada, absolutamente nada de lo que le dé este mundo se lo va a llevar. Llegará el tiempo de la cosecha. ¿Y qué tendremos que hacer? Presentar frutos. Por eso el Señor ha empezado con esa parábola de la semilla, diciendo, unos, los que caen en tierra buena, darán 30 y otros 60 y otros 100 por uno. ¿Con qué más compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero crece de una manera tremenda. No solo que es el mayor de los arbustos, sino que echa ramas tan grandes que hasta da nido a los pájaros. ¿De qué está hecho el reino de los cielos? De aquello que a los ojos de los hombres parece insignificante. Claro, una semilla de mostaza es verdaderamente insignificante. Cuando uno la ve, de verdad, hasta cuesta. Cuesta, hay que tener una buena vista para ver una semilla de mostaza. El reino de los cielos está construido de aquellas cosas que parecen insignificantes. Ay, pero, ¿qué significa rezar? Sí, puede parecer insignificante. Que tú ores por un enfermo puede parecer insignificante, pero el reino de los cielos está construido de aquellas cosas insignificantes. Déjalas crecer. ¿Qué insignificante puede ser poner un pan en tu boca? Pero resulta que ese no es un pan, ese es el cuerpo de Cristo que parece tan pequeño, parece tan insignificante. ¿Qué significa un poco de amor dado a una persona en un mundo donde hay tanto egoísmo, donde hay tanta miseria? Bueno, esa caridad que tú puedes hacer, ese amor que tú puedes entregar, es como un granito de mostaza. La gracia de Dios parece insignificante al hombre, pero hay que dejarla crecer. Y en ese crecimiento de esa semilla, no solo se produce un bien a la persona, esa imagen de las ramas que dan nido, que nos muestran cómo ese crecimiento del reino favorece a todos, favorece a muchos. Que las decisiones que tomamos para vivir efectivamente y hacer presente el reino de los cielos, ¿qué le permite a los hombres? Le permite dar cobijo a otros hombres. El amor tiene un efecto multiplicador. El amor se multiplica. Y es precioso cuando entendemos esto. Es precioso cuando entendemos que ese efecto multiplicador nunca lo vamos a ver del todo. Es que yo quiero ver los frutos. Mira, cuando una persona se decide hacer el bien, cuando una persona decide caminar el camino del Señor, los frutos le pertenecen al Señor y muchas veces no lo vemos. Yo hago el bien, y a veces ni me enteraré, la mayoría de las veces, a quién termino haciéndole el bien. No me terminaré enterando de cuánto bien se produce cuando uno quiere cumplir la voluntad de Dios. Por eso a veces ocurre como una persona le dice a otra, me cambiaste la vida, pero si yo ni te conozco, ¿sí? Pero yo oí esto o te vi en esto, tu testimonio me transformó. Bueno, y ni siquiera lo buscaba. Y con otras muchas parábolas,
les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo a lo que ellos podían entender, y por eso no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Fíjate qué importante, porque de nuevo en San Marcos volvemos a retomar esta idea. Después de la parábola de esa semilla que ha caído en diferentes lugares, los discípulos le dicen: explícanos esta parábola. Y el Señor les dice: a ustedes les ha sido concedido conocer los secretos del reino. Y ahora nos lo vuelve a decir San Marcos. A la gente le hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les iba explicando. Y esto nos hace recordar esa primacía que tiene la Iglesia para interpretar la Escritura. La Escritura no se interpreta de manera individual. La Escritura no se interpreta como a mí me da la gana. No. Por eso es que necesitamos efectivamente ser iluminados por la Iglesia para entender profundamente la palabra de Dios. Esta lección divina no la podemos hacer si no es en comunión con la Iglesia. Si no, sería una barbarie. Si no, sería un absurdo total. Es en la fe de la unidad de la Iglesia, es en la fe de la doctrina de la Iglesia, es en la fe de nuestra convicción como católicos que podemos efectivamente acercarnos a la palabra de Dios y sacarle verdaderamente su fruto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.